¿Sabrías decirme cuál es el tamaño de tu mercado? ¿El TAM, el SAM o el SOM? Es fundamental que lo conozcas, ya que es uno de los principales criterios que evalúa un inversor. Y aquí te mostraré cómo hacerlo bajo tres métodos: el top-down, el bottom-up y el value theory. El tamaño importa y los inversores le dan muchísimo valor. Es la mayor prueba de fuego de un negocio. Es el único factor que, incluso si todas las demás variables son positivas, determinará si una empresa es viable o no. Cuando un gran equipo se enfrenta a un mal mercado, el mercado gana y seguramente el proyecto fracase. Cuando un mal equipo se enfrenta a un gran mercado, el mercado gana y quizás el proyecto pueda alcanzar la viabilidad y la rentabilidad. Pero cuando un gran equipo se enfrenta a un gran mercado, sucede algo especial y es cuando el inversor está interesado en invertir en tu startup. El mercado es la principal tasa de fracaso de los proyectos. Esto significa que hay muchas startups que no ofrecen una solución en un mercado que realmente lo necesita. La segunda razón principal es la falta de caja en los proyectos que no consiguen financiación para su empresa. Los inversores persiguen proyectos en mercados relevantes, y si estos consideran que tu startup está en un mercado pequeño y en bajo crecimiento, es muy probable que lo inviertan en ti. Según Alex Hormozi, un buen mercado es aquel que se define en cuatro conceptos. El primero, que el mercado está en crecimiento y cada vez hay más demanda para una solución como la tuya. Segundo, que esta necesidad que tienen los usuarios no es un nice to have, sino es un must to have, que es una obligación para ellos comprar tu producto o servicio. Segundo, que están dispuestos a pagar, que si quizás tu usuario final es gente joven, al menos puedan permitirse una solución como la tuya. Y finalmente, que sea un mercado accesible, donde te sea sencillo identificar a los usuarios y poder captarlos a través de diferentes ads en Instagram o en redes sociales. A continuación vemos cuál es un mercado interesante según Nauta Capital y qué es lo que buscan en las startups. Ellos buscan proyectos que tengan ya un product market fit, es decir, que existe un buen encaje entre el producto y el mercado. Esto sucede cuando satisfaces una fuerte demanda en un mercado. Después también que haya un founder market fit. Buscan emprendedores que estén alineados con el mercado en el que están operando, tanto por conocimientos, experiencia, roles en los que hayan trabajado en empresas anteriores dentro del sector, entre otros. Buscan mercados en crecimiento, de nuevo como comentaba Alex Hormozi, donde hay una demanda en crecimiento. Y finalmente, el momento del mercado. Es crucial que la solución propuesta tenga sentido en el contexto actual y no hace 5 años o 5 años en el futuro. Debe ser un momento adecuado que hace que tu proyecto sea de interés para tus usuarios. Un buen momento debe de ser justificado según la pregunta que te hará el inversor del ¿por qué ahora?, el why now. Y debes demostrarles que tú tienes el equipo adecuado, resolviendo un problema relevante en el momento correcto. Esto es, según NFX, uno de los fondos principales en Estados Unidos, la clave del éxito en las startups. Los inversores han visto proyectos similares al tuyo fracasar, por lo que debes demostrarlos que ahora es el momento adecuado de tu mercado para una solución como la tuya. El análisis Pestel te permitirá dar una muy buena respuesta al inversor cuando te haga la pregunta del why now. Aquí vemos el ejemplo de Airbnb, donde ellos pueden demostrar que están en el mercado adecuado, en el momento correcto, al hacer un análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Te recomiendo pausar el vídeo para ver cuáles son estos criterios que hacen que Airbnb se encuentre en el momento adecuado para crecer. El tamaño de mercado significa el número total de ingresos que genera una solución o un sector en concreto. Los inversores buscan tamaños de mercado superiores a los 3.000 millones de euros, ya que si una startup logra capturar entre el 5 y el 10% de este mercado, que es lo normal para los proyectos, podría facturar más de 150 millones de euros al año. Este es el nivel de facturación típico de las startups que realizan una salida a la bolsa o una venta a otra compañía. La tasa de crecimiento anual es clave para definir el crecimiento del mercado y un resultado óptimo del CAGR es mayor al 10%. Esto indica que el mercado crece de la forma deseada por los inversores. Puedes encontrar esta tasa de crecimiento en lugares como Statista, Gartner o Market Research. Para calcular el tamaño de mercado de tu startup existen dos métodos. El primero y el más sencillo es el método top-down. Esto implica analizar datos de la industria, informes de mercado y estudios de investigación para estimar el resultado final. Para llevarlo a cabo son 3 pasos muy sencillos. Primero, identificas informes y buscas estudios que se alineen con tu industria y mercado específico. Lo puedes hacer en Statista, Gartner, Market Research, entre otros. Después extraes los datos, tomas los datos del mercado y lo ajustas con aquellos que se alineen con tu nicho específico.
ya que quizás hayas buscado un mercado, pero este representa el total de los diferentes potenciales clientes que podrían haber. Y quizás tu nicho o segmento es aquel que cumpla el 25% del total de este mercado. Y finalmente realizas los ajustes. Adaptas los datos obtenidos a las características específicas de tu producto o servicio. Por ejemplo, podemos considerar que el 40% de los usuarios disponen de HubSpot, que es clave para integrarlo con nuestra solución. Entonces podría ser que del total del mercado hemos tomado al inicio el 25% de aquel cliente que encaja con nosotros y finalmente de este 25% tomamos el 40% restante. Aquí podemos ver un ejemplo de una empresa que ha representado su tamaño de mercado en el documento del Investor Deck, que es lo que enviarás al inversor. Ellos han indicado cuál es el mercado en 2024 y cuál es el tamaño de mercado años posteriores. También junto al CAC, que es la tasa de crecimiento, que esta es mayor al 10%, al ser del 14% en el caso del e-commerce. A la vez es un mercado relevante ya que el TAM, que es lo que conoceremos más adelante, supera los 3.000 millones de dólares. No te olvides de incluir a la vez la fuente de información donde has obtenido el análisis del mercado, como aparece abajo a la derecha como fuente de análisis de tamaño de mercado. La segunda forma y más adecuada de analizar el tamaño de mercado potencial de tu startup es el método bottom-up, y este es el que prefieren los inversores. Es un enfoque más detallado y específico que se basa en datos de ventas anteriores y en la cantidad de clientes potenciales. Para llevar a cabo este método, primero debes de identificar cuáles son tus clientes óptimos. Debes de estimar cuántos clientes potenciales existen en tu mercado. Esto puede implicar el número de negocios en tu industria o segmentar la población interesada. Segundo, determinarás cuál es el ARPA, es decir, el ingreso medio por usuario anualmente. Y esto nos ayudará a estimar cuál es el potencial de ingresos totales que podremos obtener. Y finalmente, multiplicaremos los dos valores. Al hacer esta multiplicación, nos llegará el resultado final del tamaño mercado. Por ejemplo, si un usuario nos aporta un ingreso medio anual de 5.000 euros y en el mercado hay 10.000 empresas a quienes les podría interesar nuestro servicio, al multiplicar ambos datos nos da un tamaño de mercado de 50.000 euros. Aquí vemos cómo un emprendedor ha indicado cuál es su tamaño de mercado bajo el método bottom-up. En la derecha aparece el número total de empresas y de usuarios que estarían interesados en una solución como la suya. Al multiplicar este número por el ingreso medio por cada cliente, nos da el tamaño final de 2.200 millones de euros en unos años. Este número, al ser inferior a 3.000 millones de euros, quizás haga que el inversor considere que es un mercado pequeño y no interesante. No obstante, el crecimiento del mercado es elevado, ya que es mayor al 10%. Abajo a la derecha aparece el análisis de mercado, que es recomendable incluir donde hay muestres el análisis y los cálculos de tu tamaño de mercado bottom-up. ¿Entre cuáles de los dos métodos deberías elegir, si el bottom-up o el top-down? Yo te recomiendo que uses el bottom-up, ya que este es más específico y es lo que el inversor prefiere, ya que tienes en cuenta cuál es el ingreso medio de tus clientes y a la vez el número de potenciales clientes a los que aspiran una solución como la tuya. Esto es para el inversor una forma más cómoda y adecuada de poder entender al mercado al que te diriges. No obstante, los dos métodos que hemos visto anteriormente no aplican en muchas startups, ya que no tienen un target identificado ni tampoco un modelo de negocio implementado. Entonces, el Value Theory es la forma ideal para ti. Empezarías analizando cuál es el valor proporcionado de tu producto o servicio y podrías calcular que tus usuarios pueden ahorrar hasta 10.000 euros con tu solución. Después establecerías un precio justo, identificando cuáles son las ventajas y desventajas competitivas de tu producto con otras soluciones que existan en el mercado. Una vez sepas más o menos cuál podría ser el coste de tu servicio o producto, podrías multiplicar este coste aproximado de cuánto será tu solución por el número total de usuarios que existan en tu mercado. Entonces, si los clientes podrían estar dispuestos a pagar X, lo multiplicaremos por el número de usuarios para llegar al Value Theory, que es el cálculo del tamaño de mercado final. Para que los inversores entiendan cuál es tu tamaño de mercado objetivo, las startups utilizan tres conceptos claves que representan en su Investor Deck: el TAM, el SAM y el SOM. El TAM representa la suma total de ingresos que una empresa podría generar si capturara el 100% del mercado objetivo. Este valor refleja el tamaño máximo del mercado. En muchos casos es el tamaño total global, es decir, en todo el mundo. Un ejemplo aplicado a Factorial, la plataforma SaaS para la gestión de recursos humanos para pymes, ellos podrían considerar su TAM con todas aquellas empresas pequeñas y medianas del mundo.
Y si quisieran calcularlo a través del análisis bottom-up, sabiendo que hay en total 100 millones de pymes en el mundo y el coste medio de su suscripción es de 1.000 euros anuales, entonces el TAM sería de un valor total de 100.000 millones de euros. Seguidamente, el SAM representa la suma total de ingresos que una empresa podría generar si capturara el 100% del mercado en el que se encuentre en 3 a 5 años. Es una visión más realista del mercado objetivo. Aplicado esto de nuevo al caso de Factorial, y como hacen la mayoría de startups españolas, suelen identificar cuál es el target en el que se enfocarán en 3 a 5 años y en muchos casos son clientes europeos. Aquí, los clientes que son pymes para Factorial, hay un total de 20 millones de empresas y tal con la suscripción que tiene un coste de 1.000 euros, la multiplicación entre ambos términos sería de 20.000 millones de euros del mercado. Y finalmente, el SOM. Este representa la suma total de ingresos que una empresa podría generar si capturara el 100% del mercado en el que se encuentra actualmente. Es la perspectiva más realista del mercado objetivo. Esto, implementado en el cálculo bottom-up, como hacen la mayoría de startups españolas, identificarían cuál es su cliente, ya sea usuario o empresa, en el propio país, España. En el caso de Factorial hay 2 millones de pymes y el coste de la suscripción de 1.000 euros hace que el SOM sea de 2.000 millones de euros, que es un tamaño considerable. Y recuerda, el tamaño importa. Los inversores buscan muy buenos equipos en mercados muy grandes, que es entonces cuando sucede algo especial.